hermano, el salmista nos da una palabra, hermano, que quiero ponerla en su corazón en esta preciosa noche. El Señor, hermano, en su misericordia nos da armas, hermano, en las cuales podamos, hermano, imponer para que cuando levante el enemigo podamos, hermano, defendernos. El enemigo no lo vamos a defender con palos. Al enemigo no lo vamos a defender, hermano, con una palabra. Al enemigo lo vamos a defender con acciones. Y cuando usamos la palabra, hermano, puesta por el Señor, téngalo por seguro que el enemigo tiene que retroceder. Más fuerte el Señor, hermano, que está en usted que el que viene en contra de usted. Amén. Dice el salmista en el Salmo 46, ¿se lo tiene? Leemos la palabra en el nombre de Jesús y dice así a su hermosa palabra. Si puede ponerse de pie, póngase de pie. Y si tiene Biblia, léala. Y si no tiene Biblia, ahí está en la pantalla. Levante su mano que tiene Biblia. No, levante la Biblia más bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dice el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cierre sus ojos y vamos a meditar ahí. ¿Por qué no me ayuda a clamarle a Dios, a meditar al Señor? Padre, gracias te damos. Vamos, abra sus labios, no me siga a mí. Pida usted y al Señor, hermano, que nos hable. Dígale al Señor que si usted quiere que Dios le hable, que Él hable a su vida, pídale usted en su corazón. Y si no quiere que hable, no le diga nada. Pero si el Señor en su misericordia le va a hablar aunque usted quede callado. No hemos venido solamente a oír, a escuchar, hemos venido a que Dios hable. Con sus labios, hermano, hay que pararnos en esa brecha y decirle al Señor que queremos que nos hable. Porque cuando Dios habla, hermano, algo acontece. Cuando Dios habla, hay cambios. Cuando Dios habla, hermano, empieza a sacudir lo que no le agrada. Cuando Dios habla, hermano, empieza a quitar estorbos. Cuando Dios habla, nos empieza a dar palabra de ánimo. Cuando Dios habla, nos empieza a enseñar cómo quiere que le hablemos. Y cuando alguien pide, el Señor da. Y en su misericordia dice que el que toca se le abre. Así que usted dígale al Señor, háblame, Señor, necesito tu palabra. Tú sabes cómo estoy. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes lo que estoy atravesando. Tú sabes, Señor, cómo me siento. Tú sabes lo que tengo. Tú sabes lo que viene en mí, Señor. No te puede engañar, Señor, pero cuando tú hablas, Señor, a mi palabra, no solamente hablas a mi vida, a través de tu palabra, hablas a mi alma, hablas a mi espíritu, Señor. Y quiera o no quiera, Señor, mi cuerpo se sujeta, Señor, a tu presencia. Quiera o no quiera, Señor, mi cuerpo se sujeta a tu autoridad. Quiera o no quiera, mi carne se sujeta, Señor, cuando tú hablas. Quiera o no quiera, mi carne, Señor, aunque esté incómoda, se sujeta porque tú le vas a hablar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y ponemos tu palabra, Señor, y tu presencia a través de tu espíritu para que tú hables a través de ella. En el nombre precioso de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y todos decimos al Señor. Puedes tomar asiento. Aleluya. Yo no sé, pero ahora me cambiaron esto para acá, pero está bien. Te voy a hablar, hermano, de algo maravilloso. Dios es nuestro amparo, bien sencillo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No hay otro amparo y otra fortaleza, hermano, en la cual podamos confiar. Nosotros podemos decir, hermano, y es fácil leer la palabra. Es fácil, hermano, leer un versículo. Es fácil, hermano, ver un ejemplo bíblico. Es fácil ver un hombre, una mujer que pasó por problemas y tribulaciones. Es fácil decir, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello. Lo difícil es ponerlo en práctica. Cuando hablamos, hermano, en la palabra, el Señor está hablando a través de David, un hijo de Dios, hermano, que pasó tribulaciones tal vez mucho más grandes que nosotros. Un hijo de Dios, hermano, que pasó persecución tal vez mucho más grande que nosotros. Pero hay una cosa en David, hermano, que quisiera implementarle a usted en esta preciosa noche. David supo confiar. David supo saber, hermano, el tiempo de su angustia en quién refugiarse. David pudo entender, hermano, que aunque se levantara el ejército contrario y se levantara lo que se levantara, David tenía un escondite, hermano, delante de Dios, que era el mismo.
David pudo entender, hermano, que nadie le podía hacer daño, porque el que lo amparaba y lo fortalecía era el Señor. Eso mismo tenemos que entender nosotros, hermano, que no solamente lo vamos a hablar, no solamente lo vamos a decir porque lo leo, lo tenemos que poner en práctica, porque cuando venga el problema, hermano, tarde que temprano lo vamos a necesitar. Cuando se levante el enemigo, hermano, tenemos que implementar la palabra de Dios, y el Señor no miente, hermano, está como un amparo delante de nosotros. Quiero, hermano, entender esto, que David pudo entender, hermano, que aunque se levante el mismo diablo, hermano, no podía hacerle nada. Quiero hacerle entender esto a usted y a mí en esta preciosa tarde, que cuando venga el problema y el enemigo, el Señor es tu amparo, y hay un amparo delante del Señor, el cual podemos refugiarnos. Podemos, hermano, pasar aflicciones, podemos pasar todo tipo de índole, pero tenemos un amparo delante de Dios. Hermano, cuando ponemos esta palabra, oiga bien esto, cuando ponemos esta palabra, hermano, tenga por seguro que el diablo desiste. Porque el diablo sabe quién lo ampara a usted. El diablo sabe quién lo está cuidando. El diablo sabe quién lo está protegiendo. El diablo sabe quién tiene usted, hermano, en sus manos. Pero tenemos que ponerla en práctica, hermano, hermana. No solamente creer, tenemos que poner en práctica. Tenemos que entender, hermano, que todos vamos a pasar momentos aflictivos. Todos vamos a pasar momentos difíciles. Tal vez en este momento lo estamos pasando. Tal vez lo pasamos ayer o lo vamos a pasar dentro de una semana. Pero el problema no es, hermano, el momento difícil. El problema es la reacción. El problema es cómo actuamos en ese momento de aflicción. David pudo entender, hermano, que su amparo. Yo quiero entender un poquito lo que David estaba pasando. Por muy difícil, hermano, que haya sido lo que estaba pasando David, o por muy difícil sea lo que está pasando usted, hay un amparo de protección de parte de Dios. Y quiero darle esta palabra. Nadie puede atravesar esa protección que es Dios. Ni el mismo diablo, oiga bien esto, que se levante, hermano, puede atravesar la mano sobre esa protección que Dios tiene sobre su vida. Y el problema, hermano, no está ahí. El problema es que hay veces, hermano, desistimos. A veces no le creemos tanto al Señor. Pero el Señor quiere que le creamos. El Señor quiere que verdaderamente, hermano, podamos ejercer lo que Él ha puesto en su palabra. Que no solamente lo sepamos, que no solamente sepamos que Dios es nuestro amparo, sino que sepamos, hermano, ampararnos en Dios. Todos sabemos este salmo, hermano, el Salmo 46, ¿verdad que lo hemos leído muchas veces? Lo hemos leído una y otra vez y sabemos que Dios es nuestro amparo. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro amparo? Levante su mano. ¿Cuántas veces nos amparamos en ese Dios maravilloso? Eso es lo que tenemos que entender. Déjeme decirle esto, hermano. Cuando el diablo, hermano, empieza a insistir en atacar su vida, cuando el problema empieza a insistir a atacar su vida, cuando el enemigo, hermano, se levanta en contra de su vida, cuando usted se para en ese amparo, cuando usted pone esa barrera, hermano, de Dios, el enemigo va a tener que irse de su vida, porque no puede hacerle nada. No puede atravesar, hermano, ese vínculo de parte del Señor. Pero tenemos que amparar. Y no solamente, hermano, decirlo. Cuando habla de amparar, hermano, es que tienes que meterte en la cubierta de Dios. Tienes que meterte en la protección de Dios. No solamente con tus palabras, con tus hechos. ¿Cómo me puedo meter en el amparo de Dios? Bien sencillo. Cuando venga algo difícil, métete en la presencia de Dios, y ahí nadie te puede hacer daño. Ahí nadie te puede hacer nada. Y en la presencia de Dios, hermano, te voy a decir esto con todo mi corazón: el enemigo se tiene que ir y retirar, porque no puede estar ahí. No puede estar ahí cuando tú alabas a Dios. Por eso, hermano, es necesario, y quiero que entienda esto, hermano, que cuando usted alaba a Dios, hermano, el enemigo, aunque ande rodeando su vida, aunque ande rodeando su casa, aunque ande rodeando su hijo, no le puede tocar. Porque usted está buscando la presencia de Dios. No puede caber dos dioses en el mismo lugar. Cuando está Dios, el diablo no puede entrar. Déjeme decirle esta palabra: cuando usted en su casa medita en el Señor, cuando usted en su casa ora al Señor, cuando usted en su casa busca al Señor, su casa se vuelve una, hermano, fortaleza de parte de Dios. Y el diablo no puede meterse. El diablo no puede meterse a tu casa. El diablo no puede, hermano, meterse en un lugar donde tú estás adorando a Dios, donde tú estás exaltando a tu rey. Hay una fortaleza de parte de Dios, hermano. Por eso es necesario, imperativo. Por eso tenemos, hermano, que buscar a Dios todo el tiempo. Y le voy a decir por qué. Porque el enemigo se levanta cuando menos esperamos. Las cosas están bien ahorita, tal vez saliendo de la iglesia se van a empeorar. Pero el problema no es el problema. El problema es qué hacemos con el problema.
El problema es de que si nos vamos llenos, esa llenura te ayude a que puedas tú, hermano, ejercer lo que Dios te ha dado. No solamente, hermano, que te llenes y cantes fuego, 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 y haya fuego, y cuando sabes se apague. No, eso no es el problema. El problema es que ese fuego vaya en ti, pero no solamente afuera, vaya interno dentro de ti, para que pueda ejercer la voluntad de Dios en tu vida. Una mujer metida en el Señor es poderosa en Él. Un hombre metido en el Señor es poderoso en el Señor. Una casa cuando se mete en el Señor es poderosa en el Señor, y no hay infierno que la pueda tocar. Por eso es necesario, hermano, que como hijos de Dios busquemos. Pastor, pero es que estamos incompletos. No te preocupes por la incomplicidad. Preocúpate porque el que ya conoce de Dios pueda, hermano, meterse en la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a poder cubrir a los demás. El que está dentro de tu casa tiene que estar cuidado, protegido, por causa de que tú estás buscando a Dios. Dentro de nuestra casa tal vez hay personas que no conocen de Dios, aunque hay un anhelo que conozcan. Pero si todavía no conocen, a causa de que tú te metes con el Señor, tu casa queda cubierta. Tu casa queda en una cobertura de parte de Dios. Pastor, pero es que mi hijo, mi hija hace esto. No te preocupes por lo que hace. Dios tiene el control, Dios tiene la misericordia, y así como vino a tu vida, va a llegar también a él o a ella. Pero eso no quiere decir que vamos a desistir. Tenemos que buscar más. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios, hermano, podemos entender que el tiempo de Dios es perfecto. Y que cuando el Señor tiene su tiempo perfecto, va a hacer las cosas, hermano, a la manera de Dios y no a la manera nuestra. El salmista decía: el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Usted sabe, hermano, lo que es amparo. Una acción de proteger, de cuidar. Imagínese, hermano, que se levantara. Usted tal vez le han inculcado que usted tiene que orar, y creo que es la necesidad. Cuando hay escrituras, hermano, en Lucas 18:1 dice: y les enseñó la necesidad de orar siempre. Oiga bien esto. Y hemos notado que cuando oramos el enemigo se levanta, y es lógico. Entre más usted ore, el enemigo se va a levantar. Pero eso no quiere decir que va a hacerte daño. Eso no quiere decir que te va a tirar. Eso no quiere decir que te va a derrotar. No. Lo que quiere decir, hermano, que el enemigo se levanta cuando sabe que alguien le puede hacer daño. Y esa mujer o ese hombre de Dios, cuando se levanta en el Señor, por eso se levanta el diablo, porque le estás haciendo daño. Cuando uno se mete con el Señor, hermano, el enemigo se va a levantar. Pero poderoso es Dios, que dice su palabra que torre fuerte es aquel que viene a Él y lo levanta. ¿Qué quiere decir levanta? Te instruye, te prepara. ¿Para qué? Para el momento difícil. Tal vez ahorita no estamos pasando un momento difícil, pero tal vez el Señor te está preparando para que cuando llegue el tiempo difícil sepas lo que hacer. Para que podamos entender, hermano, que Dios no solamente es nuestro amparo en las atribulaciones, no solamente en el problema. Dios es el amparo, hermano, en todos los momentos. Y quiero que entender, hermano, lo que decía el salmista: nuestro pronto auxilio. O sea, hermano, cuando alguien, hermano, ocupa un pronto auxilio, llama al bombero. Y llega rápido. Te pregunta primero qué tiene, qué síntomas tiene. Si lo ven delicado, llegan en 5 minutos. Si lo ven que todavía aguanta, llegan en 10. Pero déjeme darle una noticia: el Dios de su salvación no llega ni en 10 minutos ni en 5. Él ya está ahí. El Señor está cuidándole. El Señor está protegiéndole. Algo que no entendemos, hermano, es el por qué tenemos, hermano, que entender que Dios, hermano, está con nosotros. Yo no sé, hermano, lo que esté pasando, y espero que no esté pasando nada, pero le voy a contar un poquito, hermano, para poder ejercer lo que el Señor me daba. Cuando estaba en el vicio, hermano, yo siempre quería dejar el vicio, pero en la misericordia de Dios, hermano, yo veía la protección de Dios sin conocerle. Veía, hermano, que hacía cosas, hermano, que me iban a perjudicar, pero en mi interior yo no sabía que alguien me estaba cuidando. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que hay un Dios maravilloso, le clamaba, pero no era el Dios que ahora tengo. Y cuando el Señor, hermano, vino a mi vida, el verdadero Dios quitó todas las cosas, hermano, que estorbaban. Y empecé a conocer el verdadero Dios. Y una palabra que Dios me dijo: Juan, nunca más. Nunca más.
Y yo no sabía entender por qué me decía nunca más. Y no me dijo el Señor hasta después. Esa palabra le quiero dar a usted. Usted nunca más. Usted nunca más. Dígale que está a la par. Tú nunca más. Tú nunca más. Y con el tiempo me vino diciendo: Juan, tú nunca más vas a estar solo. Yo voy a estar contigo. Nunca más voy a estar solo. Y eso es lo que el Señor te da, hermano, en esta tarde. Nunca más estás solo, el hijo de Dios o la hija de Dios, cuando viene delante de su presencia. Yo no le entendía al Señor. Nunca más. Digo: Señor, nunca más, ¿qué? La lógica era que si yo era drogadicto, el Señor me dijo: nunca más vas a hacer drogas, nunca más vas a estar solo, nunca más el enemigo te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Esa palabra yo te doy, amado iglesia. Esa palabra yo te doy. Si has venido al Maestro, si has venido al Rey de Reyes, si has venido al Señor de Señores, tu vida nunca más será igual. Porque cuando estás delante de Dios, nadie puede salir igual. Nunca más será tu vida igual. Por eso es necesario buscar al Rey de Gloria. Por eso es necesario buscar al Rey de Gloria. Porque tu vida, cuando viene delante de Él, nunca más es igual. Cambia. Porque el Señor cambia. Cuando vienes delante de Dios, empieza a cambiar las cosas que te están afectando. Empieza a cambiar el problema que te está dañando. Empieza a cambiar el momento de frialdad. Empieza a cambiar el ataque del diablo. Nunca más será tu vida igual. Porque el Señor de Gloria tiene control de todas las cosas. Nunca más. Pasó un año, digo: Señor, ¿qué palabra es esta? Nunca más. Nunca más el Señor, nadie más te va a tocar. Nunca más estarás solo. Yo no sé usted, hermano, pero hemos pasado momentos de soledad y todos pasamos momentos de soledad. Pero en ese momento de soledad yo me acuerdo que nunca más voy a estar solo. Y cuando clamo al Señor, empieza a quitar esa soledad. Es necesario entender esto. Oiga bien esto, hermano. Y de ahí el Señor me daba escrituras. Nunca más. Dígale a tu hermano: nunca más. ¿Usted pasó hambre? Nunca más pasará hambre. Nunca más serás igual. ¿Usted está donde el Señor? No me diga que es igual cuando estábamos antes. No, nuestra vida tuvo que cambiar. Aunque no ha cambiado completamente, pero estamos en un proceso de cambio. Y cuando estamos en el Señor, nuestra mente no puede ser igual. Nuestros pensamientos no pueden ser igual. Nuestras palabras no pueden ser igual. Nuestras acciones no pueden ser igual. Nunca más vamos a ser igual que antes. Porque el Dios de gloria hace las cosas bien y nos prepara para ser mejores, para ir de gloria en gloria, como raya el alba, en el poder y la autoridad de Dios, para poder experimentar a ese Dios maravilloso que vino a nosotros y nos cambió y nos restauró y nos dio la oportunidad de exaltarle y adorarle por siempre y para siempre. Por eso es necesario, hermano, que no solamente cante. Es necesario, hermano, que en el momento a diablo no le vamos a dar palos. El palo no afecta al diablo. Las armas, hermano, del diablo no son naturales. No le va a pegar con un chicle, ni con un sentimiento de lloro va a usted comer al diablo. No. Al diablo lo debilitamos cuando nos metemos con el Señor. Al diablo, hermano, lo debilitamos. Y le voy a decir esto: cuando le decimos las verdades. Cuando el diablo te ataque, recuérdale quién te cambió. Cuando el diablo venga en ti, recuérdale, hermano, de quién estás. Cuando el diablo te empieza a atacar, recuérdale de quién eres, de quién somos. Él vino a comprarnos, hermano, y tenemos que recordar. Y le puedo asegurar que cuando usted le recuerde esto al diablo, el diablo se tiene que ir. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce la autoridad de Dios, sabe que no es con Dios la pelea, sino es con aquel que nos tiene en sus manos. Y el Dios de gloria, hermano, es el que empieza a pelear para poder, hermano, darnos la salida al problema. Nunca más va a ser tu vida igual. Yo no sé usted, hermano, pero aunque quisiéramos ser iguales que antes, no podemos. Pastor, ya me cansé de esta vida, siento que no la hago, voy a volver a la vida para atrás. Y después viene otra vez: pastor, me siento peor allá.
Así es. Ojalá y nunca pase en su vida, pero si usted decide volver para atrás, ni va a estar bien atrás. Porque ha conocido a un Dios de misericordia. Ha conocido un Dios maravilloso, hermano, que tiene, hermano, el estrado de la tierra en sus plantas. Ha conocido al creador de los cielos. Ha conocido a aquel que tiene autoridad. Ha conocido a aquel que tiene el dominio sobre todos los cielos y la tierra. Ha conocido a aquel maravilloso Dios, hermano, que ha dado vida en abundancia a su vida. No podemos volver atrás. Aquel que ha conocido al Señor, hermano, no puede decir voy a irme libremente otra vez. Ya me cansé de seguir al Señor. Te vas a ir por un tiempo, pero el espíritu que va dentro de ti te va a incomodar. He escuchado gente que dice: pastor, me fui otra vez para atrás a pecar, pero no pequé a gusto. ¿Cómo vas a pecar a gusto? No, si antes pecábamos porque nos gustaba. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, el drogadicto pecaba porque estaba bajo la influencia de la droga. Ahora alguien que conoce al Señor, y ojalá no pase, pero llega a caer, no le va a doler hacerlo. Nunca más volverás a ser igual. ¿A cuánto nos ha llamado Dios? Levante su mano si usted le llamó al Señor. Su vida nunca más va a ser igual, aunque quiera, porque no lo ha llamado cualquier Dios. Y qué hermoso valorar el llamado de Dios. Y esta palabra, hermano, empezó a recalcar mi mente. Nunca más, nunca más, nunca más. Y venía a mi mente todo lo que hacía. Nunca más mentiras, nunca más pleitos, nunca más droga. ¿Usted pasó hambres? ¿Usted puede decir que en el Señor todavía pasa hambre? Siempre hay algo. Tal vez no hay lo que tú quieres, pero en el refrigerador hay un tomate, hay una papa. Y si se queda tu refrigerador sin papa y tomate, hay alguien que te va a dar algo. No he visto sus simientes ni desamparado. Una de las cosas, hermano, que tenía yo antes era sed. Y espero que usted no lidie con un drogadicto, pero un drogadicto, hermano, se deshidrata por causa de no tomar agua. Y suda, y suda, y suda. Y así como estoy usando yo, pero es por sudor normal. Y toma, y toma, y toma agua. Tiene sed. ¿Y sabe lo que el Señor me decía? Nunca más tendrás sed. Yo no le entendía al Señor. ¿Cómo que no sed? Si mi cuerpo ocupa agua. Pero el Señor me decía, no de sed externa, de sed interna. Quiero que vaya a Juan rapidito. Juan capítulo 4. Le voy a hablar de 3 nuncas que el Señor me habló. Juan capítulo 4, versículo 7. Esto es uno de los nunca más que el Señor me dio. Nunca más tendrás sed. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que beba o de beber? Que sois mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se tratan en sí. ¿Qué dice el versículo 10? Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, ¿qué dice? Tú le pedirías a él y él te daría agua. ¿Qué necesitamos para agarrar agua de Dios? Necesitamos conocer a Dios. Dígale a su hermano, si tú conoces a Dios, dígale,
no puedes estar sediento. La mujer samaritana estaba sediento, ¿por qué? Porque no conocía a Dios. ¿Usted conoce a Dios? El que conoce a Dios, hermano, tiene de dónde beber, de su propio Dios. Pero aquel que dice es hijo de Dios y no tiene sed es porque no ha conocido bien a Dios. La mujer le pidió al Señor porque ella no conocía a Dios, pero aquel que conoce a Dios tiene una fuente del mismo para poder beber, que es el Señor. Quiero que entienda lo que dice: si conocieras el don de Dios. Hay que conocer, hermano, a Dios. El don de Dios, hermano, el don de Dios es la dádiva que cuando tú le pides, Él te da. No hay padre que cuando hijo le pide, hermano, un pan, le da piedra. ¿Cuánto y más el Dios de nuestro, hermano, que sabe las necesidades que tenemos? Cuando el Señor, hermano, uno le pide, hermano, beber de su agua, el Señor, hermano, téngalo por seguro que te va a dejar conocer y te va a dar agua. Ahora ponga atención a lo que dice en el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Y no es cualquier agua. ¿Qué dice? Agua viva. ¿Cómo conozco a alguien que tiene sed cuando está muerto? Hay mucha gente, espiritualmente hablando, con todo respeto, muerta. Y no se enoje, ni se contrite, ni se moleste. Pero una persona muerta es aquella que no tiene vida, que aunque el Señor quiera tocar, no quiera. Muerte es aquel que lo tienen que mover de un lado a otro. Muerte es aquel que dice: no, yo no quiero, esto no me gusta. Y hay mucha gente que ha pasado de vida a muerte. Y lo que necesitan para volver a esa vida es volver al Señor, volver a beber del agua que el Señor da. La mujer secularmente samaritana estaba muerta, pero pastor, estaba caminando, estaba muerta espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace el Señor, hermano? Su muerte espiritual la pasa a tener una vida espiritual en vida, y en vida en abundancia. Y eso fue lo que hizo con nosotros, eso lo hizo conmigo. Cuando yo estaba antes del Señor, estaba muerto, hermano, sediento espiritualmente. Pero cuando el Señor vino a mi vida, me dio de su agua, y dijo el Señor: nunca más tendrás sed otra vez. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que necesitamos de Él. Ahora miren lo que dice en el versículo 13. Respondiendo Jesús les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua secular del pozo, ¿qué dice? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que aquí hay dos tipos de agua. ¿De cuál agua estamos bebiendo? ¿La agua que nos hace mantener en naturaleza, o la agua que nos hace vivir en espiritualidad delante de Dios para tener vida eterna? Oiga bien esto, hermano. Yo le dije la otra vez que dentro de usted tienen que salir corrientes de agua. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que refrescar al que venga sediento. Para eso el Señor nos llamó, no solamente para que dentro de nosotros corra, no, sino para que otro sediento venga, y de lo que Dios nos dé lo podamos dar a él o a ella, para que pueda también venir a conocer a Dios. En pocas palabras, tenemos que ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que estén siempre verdes, para que alguien venga sediento con sol y se pueda cubrir bajo tu corteza, bajo tu sombra, y pueda comer de tu fruto. Porque la gente come de nuestros frutos, sean buenos o sean malos. La gente come de nuestros frutos. Nunca más tendrá sed. Yo le pregunto: ¿qué hace la persona cuando tienen sed? Una de las cosas, hermano, que hacen las personas cuando tienen sed es que se desesperan, se afligen. Si lo vemos secularmente, hermano, cuando pasamos una prueba, y las pruebas, hermano, físicas y espirituales nos ponen sedientos. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces no hacemos?
que en el momento de prueba vengamos a buscar a Dios. ¿Sabe qué es buscar a Dios? No solamente es pedirle en oración. A buscar a Dios, hermanos, meterse con Él. ¿Está conmigo? ¿Qué es meterse con el Señor? La intimidad con el Señor. Una de las cosas, hermano, que necesitamos hacer, hermano, es no despegarnos de la presencia de Dios hasta que seamos saciados. Por eso, hermano, cuando está la alabanza, cuando está y el Señor te toca, no te despegues. Si Dios te está tocando, ahí quédate. Porque esa llenura o lo que estás recibiendo no lo recibes siempre. Y si lo estás sintiendo, hermano, aunque quede el culto, quédate. Pastor, me voy a quedar un poquito más. Nunca más tendrás sed. Déjeme darle una más, hermano. Vaya ahí mismo, Juan capítulo 6. Yo sé que ya se quiere ir, ya lo voy a dejar. Juan capítulo 6, versículo 35. Nunca más tendrás hambre. Aleluya. Y cuando el Señor me daba, nunca más tendrás hambre, digo, Señor, pero si un drogadicto cuando está en la droga no come, es lo menos que hace. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Nunca más tendrás hambre de volver a hacer droga. Usted no ha vivido con un drogadicto, pero si usted le pregunta a un drogadicto por qué hace droga, le dice, yo no sé. Y si usted le pregunta, ¿lo quieres dejar? Sí, pero no puedo. Usted nunca ha estado con un alcohólico, pero un alcohólico dice, ¿por qué toma? No sé. ¿Quiere parar de tomar? Sí, pero no puedo. Porque sabe que si deja de tomar, su arteria, hermano, va a empezar a ponerse roja y le va a dar un paro cardíaco. Mucha gente no deja la droga por la consecuencia que trae. Si el organismo está lleno de droga, la lógica es de que se va a sentir morir y prefiere mejor no dejarla. El alcohólico igual, aunque el doctor le diga que tiene cirrosis, no quiere dejarla porque sabe, hermano, que si deja el alcohol le va a dar un paro cardíaco. Y lo menos que hace un alcohólico cuando está bajo la influencia es tomar agua. Y lo menos que hace un drogadicto cuando está bajo la influencia es tomar agua. Y yo le decía, Señor, nunca más voy a tomar agua. Pero si nunca tomaba agua, nunca más tenía hambre, perdón. Y el Señor me decía, hermano, de comer. Ponga atención a lo que dice Juan 6:35. ¿Qué lo voy a dejar? ¿Lo tiene? Juan capítulo 6, verso 35. Aleluya. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Quiero hacer un paréntesis. ¿Usted tiene hambre? ¿Qué es lo que hace, hermano? Deme 5 minutos. ¿Qué es lo que hace su cuerpo cuando tiene hambre? Y cuando usted no le quiere dar de comer, se enoja su cuerpo. Las tripas empiezan a pelearse. Hay gente que se pone de malas cuando no come a tiempo. Hay gente que se queda callada cuando ya es tiempo de comer. Oh, ya tienes hambre. ¿Por qué? Ya te conozco. El estómago, hermano, por eso tenerlo, hermano, en ayuno, lo primero que se va a levantar es otro organismo. Yo le he dicho, hermano, si usted quiere pelear con su cuerpo, proclame el ayuno un día antes y va a ver como en la mañana va a tener una hambre como nunca la había tenido. No ayune levantándose, hoy voy a ayunar, no, proclámele un día antes y usted va a ver que aquel día no tiene hambre y nunca tiene hambre a las 7 de la mañana, pero como un día antes está dando su cuerpo para el Señor, se va a levantar con hambre. ¿Y por qué si nunca tengo hambre? Y hay veces queremos hacer esto. Como sabe que no tiene hambre a las 7 de la mañana, Señor, mañana te voy a ayunar. Pero mire, hermano, la carne es mentirosa, la carne es engañosa, el mismo cuerpo sabe. Y al otro día en la mañana no se aguanta a poder darles ayuno al Señor. Y está peleando como nunca pelea. Y hasta que no le das de comer, se queda tranquila la carne. ¿Sabe que esa hambre del Señor es igual? Hay personas, y yo sé que hay personas que tienen hambre del Señor y hasta que no se meten con el Señor y hasta que no sienten al Señor, se van llenos.
Y eso es lo que dice el Señor. El que viene a mí. Si tiene hambre, lo único que tenemos que hacer es venir al Señor. Y lo demás el Señor lo va a hacer. Pastor, estoy pasando esto, ven al Señor. Pastor, estoy pasando aquello, ven al Señor. Pastor, ven al Señor. Pastor, tengo hambre, ven al Señor. ¿Y qué dice ahí? Y nunca más tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. ¿Y qué dice después? Y el que en mí cree. Pastor, yo no puedo aguantar un día de ayuno. Aguante 5. Me muero, pastor. La carne se va a morir. Y eso es lo que Dios quiere, que la carne se muera, para que el espíritu se fortalezca. Pastor, si no aguanto mediodía, nunca más. Yo le voy a dar esta palabra, hermano, con todo respeto. Es necesario que busquemos la presencia de Dios. Es necesario que no solamente hoy o que usted vea a alguien, no, es necesario que usted y yo busquemos al Señor. ¿Por qué? Porque lleno del Señor hay más probabilidad de que no regresemos para atrás, y hay más posibilidad de que cuando el enemigo se levante estemos preparados. El Señor no dijo que no se iba a levantar el enemigo. El Señor sabía que hay un enemigo, y después de nuestra propia carne, el enemigo, hermano, es aquel que no quiere que nos metamos con el Señor. Porque sabe el enemigo, hermano, que si usted y yo nos metemos con el Señor, vamos a estar fuertes. Venga que venga, enfermedad, demonio, espiritualidad, lo que venga, cuando uno está fuerte en el Señor, está preparado. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nos preparemos. No quiere que andemos volando en el aire, pero que estemos preparados, hermano, en la presencia del Señor y en la búsqueda de Él, para que cuando venga el problema, hermano, estemos dispuestos a pelear ese problema y no volver para atrás. Yo quiero, hermano, en esta noche decirle que su vida nunca más va a ser igual. Díganle de atrás, tu vida nunca va a ser igual. Y algo que le voy a dejar antes de que nos vayamos. Si usted tiene áreas de su vida que quiere cambiar, la única forma con la voluntad de Dios es con la presencia de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Aunque tenga un llamado de sacar demonios, aunque tenga un llamado de pastor, aunque tenga un llamado de profeta, si Dios no tiene misericordia de nosotros, no es usted el que lo hace, no soy yo el que lo hace, no es el profeta el que lo hace, no es el pastor que lo hace, no es la profeta, es Dios a través de ese hombre y esa mujer que puso para poder ejercer lo que Dios quiere hacer. Y si Dios lo escogió a usted, nos conviene que nos preparemos. ¿Qué quiere decir preparar, hermano? Cuidar de no ensuciar nuestra vida. ¿Sabe, hermano? Con esto lo voy a dejar, póngase sus pies. Yo le animo a que reflexione, pero me pongo a pensar, hermano, ¿qué sería? Voy a decir de mi vida, no de usted, pero ¿qué sería de mi vida, hermano, si volviera a probar en lo que Dios ya me sacó? ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que el Señor me hizo ver, que desde el momento que Él vino a mi vida, empezó a formar un escalón. ¿Y qué es lo que pasa con la persona que cae? Vuelve a empezar desde abajo. Vuelve otra vez, hermano, a experimentar de dónde nos sacó Dios. Y el Señor no nos sacó para volvernos a meter ahí otra vez. El Señor nos sacó de ahí para que nunca más volvamos a esa vida que llevábamos antes. Acuérdese bien esto, nunca más. Tu vida no va a ser igual. Tal vez no quieras buscar al Señor, pero tu vida nunca va a ser igual si ya lo conociste. Tal vez te pesa buscar a Dios, pero si ya sentiste a Dios, tu vida nunca va a ser igual. No podemos volver para atrás. Tenemos que entender esto. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este servicio. Gracias, amado Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque has llegado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque esa palabra que tú me diste, yo se la doy a ellos.
Señor, nunca más será su vida igual. Desde ese día, Señor, que llegaste a cada uno de nosotros. Eterno Dios, aquel que lo ha levantado de la inmundicia, Señor, aquel que lo ha levantado de la mentira, aquel que lo ha levantado de los juegos del azar, aquel que lo ha levantado de la brujería, de la hechicería, aquel que lo ha levantado del vicio, de la droga, del alcohol, aquel que lo ha levantado de la calle, de los drenajes, Señor, hazle ver que su vida nunca más será igual, porque tú has llegado a su vida, Señor. Hazle ver también, Padre, que nunca más estará hambriento, porque cuando viene a ti, Señor, tú le saciarás de tu palabra, Señor. Y si clama y te cree, su vida nunca estará sedienta, porque tú le saciarás de agua. Señor, al de ver que su vida nunca va a estar igual, eterno Dios, que ahora tú estás con él o con ella, que ese momento aflictivo tú le estás cuidando, le estás guardando, y su vida nunca va a estar sola ni solo, Señor. Que aunque pase por valle de sombra de muerte, Señor, no tiene que temer mal alguno, porque tú estarás con él, cuidándole con tu vara y con tu cayado. Le infundirás aliento, Señor. Delante de ti en este día, eterno Dios, ponemos esta palabra, y cada uno de nosotros, Señor, nos cubrimos bajo tu cubierta, Señor. Nos cubrimos y nos amparamos bajo tu protección, no solamente por la palabra que se ha leído, sino porque creemos en el Dios maravilloso que nos ha llamado, Señor, delante de usted. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que la vida de mis hermanos nunca va a ser igual. Declaro, eterno Dios, que aquel que ha tenido sed, si viene a ti, Señor, será saciado, Padre eterno, de agua. Y la agua que tú das, Señor, correrán dentro de él o de ella ríos, Señor, de agua viva. Señor, declaro aquel sediento o sedienta, Padre, que estén, Señor, necesitados. Padre, declaro que vienen a tu presencia, Señor, y como vienen a tu presencia, Señor, esa sequedad se tiene que ir, Padre eterno, porque donde tú estás, Señor, no hay mal, ni enfermedad, ni potestad, Señor, ni imperio que puedan atacar a aquella persona. Declaro, Señor, que el ángel de Jehová está al que le teme, Señor, lo defiende y lo guarda, Señor. Declaro que tus hijas no están solas. Declaro, Señor, que tus hijas están amparadas, Señor, que aunque estén pasando problemas en sus hogares, que aunque pasen problemas familiares, no están desamparadas, Señor, porque tú estás con ellas. Declaro que tus hijos, Señor, no están solos. Declaro, Padre eterno, que en el momento de la batalla, en el momento de la prueba, Señor, tú estás ahí para defenderlos. Declaro, Señor, que el diablo no tiene potestad. Declaro que el diablo no tiene autoridad sobre tu pueblo, Señor, porque tu vara está delante de ellos y tu protección los cuida. Declaro, Señor, que tu palabra, eterno Dios, no es mentirosa. Declaro, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido también así por las peticiones de oración. Señor, te pido por salvación, por Stephanie y Jesús, Señor. Te pido, Padre, tú conoces estas personas, conoces estos hijos, hijas tuyas. Señor, las presento delante de tu presencia, Señor, con esta petición. Y te pido, Señor, que en tu misericordia, Padre, tú puedas abrir una puerta, Señor, para salvación, para sanidad. Y asimismo, Señor, para trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos diste en esta preciosa noche. Señor, así te pido, Padre, que nos despidas de este lugar, pero no nos despidas de tu presencia, Señor, sino que lo que hayas dicho hoy vaya en nosotros.